Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Oficios, Tips y más. Ahora les voy a presentar cómo localizar la falla de este refrigerador de esta marca. Sucede que el refrigerador no prende y entonces en este video vamos a describir el procedimiento para localizar la falla. Pues bien, comenzamos. Una de las primeras causas que hay que revisar es este tipo de conectores. Yo no los recomiendo porque en muchas ocasiones han causado hasta incendios. Ya está, ya lo quité. Vamos a conectarlo directo, así como viene. Ahora vamos a ver si prende. Aquí ya prendió el foco, indicación de que sí le está llegando corriente al refrigerador. Aquí ya está puesto en máximo, mínimo. Tal parece que está muerto el compresor, no está funcionando. Entonces posiblemente la falla esté aquí. Vamos a quitarle el termostato. Más bien vamos a revisarlo para puentearlo y ver si de pura casualidad aquí está la falla. Aquí ya hemos accedido al termostato. Vamos a puentearle con un destornillador y debe de prender. Como pueden ver, al hacer puente entre las dos terminales no prendió, es decir que la falla no está ahí. Bueno, entonces ya vimos que la falla no está en el conector, la falla tampoco está en el termostato. Entonces hay otro elemento. Déjame ver dónde pudiera estar. No, aquí no está. Va a estar acá atrás. Sí, acá está. Este elemento que está aquí se llama timer o timer. Vamos a moverlo. Si se prende el compresor, es probable que este se esté atorando y no gire. Vamos a darle un movimiento. Ahí está. Ya pueden oír claramente que se ha prendido el compresor. Por lo tanto, este timer no está trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es revisar ahí arriba en el refrigerador para ver si está enfriando bien. Para saber exactamente si un timer está funcionando, hay que esperar por lo menos unas 2 horas y hacerle una marca aquí y aquí. Este da una vuelta durante 8 horas o 10 horas completa. En caso de que en 4 horas debe de estar acá, la marca negra debe de estar acá o acá más o menos. En 2 horas ya debe de estar aquí. Si en 2 horas no se mueve, quiere decir que este no está girando y se quedó en descongelamiento y ahí se quedó y ya no sirve.
en cuyo caso se tiene que reemplazar el timer. Mientras vamos a ver qué tal congela, vamos a esperar un buen rato. Aquí lo que hay que hacer es desmontar estas tapas. Estas solamente se jalan. Solamente vienen con unas grapas, vienen empotradas estas tapas. Ahí está. Este ya salió, lo vamos a quitar. El ventilador funciona al momento de apretarle este botoncito, que es cuando la puerta está cerrada, manda la señal al ventilador y el ventilador comienza a girar. Bueno, vamos a quitar esta otra tapa. Igual la sacamos de acá abajo. Como se puede ver, ya comienza a congelarse los primeros serpentines. Entonces aquí vamos a esperar alrededor de 1 hora y vemos cómo quedan los serpentines para poder continuar con el video y realizar la inspección del timer, a ver si en realidad sí avanzó o no avanzó. Es decir, matamos 2 pájaros de un tiro. Revisamos el timer, revisamos el ventilador, de hecho 3, y revisamos si está funcionando bien el compresor y está congelando perfectamente. Bueno, continuamos en un momento. Bien, vamos a ver cómo está el refrigerador después de 2 horas. Congela la mayor parte de los serpentines, de hecho sí están congelados todos. Y vamos a ver si el timer ha avanzado de la posición que le marcamos. Como se puede ver, no ha avanzado nada, lo cual quiere decir que este timer está inoperante, no está trabajando, y pues hay que desmontarlo para sustituirlo por uno nuevo. Vamos a quitarlo. Siempre antes de hacer cualquier trabajo eléctrico hay que desconectar. El problema es que no puedo apoyarme. Este es el timer. Y este es el motor del timer que no le está funcionando, o sea, ya no está girando, y eso hace que no haga su ciclo durante las 8 o 10 horas que está programado. No trae, a ver si trae.
no trae el programa de si es de 8 horas o de 10 horas. Pero bueno, en este video ya vimos el problema. El problema es este. Solamente hay que cambiar el timer por uno nuevo y listo, se soluciona el asunto. Ahora, por ejemplo, otra falla, la falla contraria, es cuando se queda en prendido y nunca deshiela y se forma un enorme hielo en el congelador. Esa es la falla contraria que ocurre también por el mismo timer. Así es que es muy importante revisar el timer cuando bien sea que el refrigerador no prende o que el refrigerador no enfría abajo y se forma un enorme hielo atrás de la puerta del ventilador. ¿Por qué? Porque nunca manda la señal para el deshielo, solamente manda la señal para el compresor, y el compresor está funcione y funcione y funcione y no manda la señal para el deshielo. Bien amigos, es todo por hoy. Suscríbanse, hagan las preguntas que quieran, compártanlo, denle like si les gustó. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.